Hoy vamos a sumergirnos en una historia de pacto, poder y profecías, desde las aguas del diluvio hasta la fundación de las naciones. Si te gustan las aventuras épicas y los relatos que trascienden el tiempo, quédate hasta el final. Te prometo que este viaje te dejará sin aliento. Suscríbete ahora y no pierdas ni un solo capítulo de esta saga increíble. Vamos a empezar. Génesis, la historia épica del principio de todo. Capítulo 1. El nacimiento del universo. En un tiempo antes del tiempo, cuando no existía ni la luz ni la oscuridad, ni tierra ni cielo, Dios habló al vacío. Solo su voz, poderosa como el trueno y suave como la brisa, quebró el silencio eterno. Sea la luz. Y la luz nació, brillante y pura, separando la oscuridad con un trazo invisible. Dios la llamó día, y a la sombra la llamó noche. Así cayó el primer día, pero no era suficiente. Entonces, el segundo día, Dios separó las aguas del cielo y creó una inmensa bóveda azul. El firmamento, lo llamó, y así surgió el cielo, extendiéndose como un manto sobre el abismo. Al tercer día, las aguas se reunieron con un murmullo profundo, y la tierra seca emergió. A la tierra llamó tierra, y a las aguas mares. Luego, con solo un mandato, la vegetación brotó, hierbas verdes, árboles que daban fruto, flores que pintaron de colores la creación. Dios vio que era bueno. El cuarto día, Dios encendió luces en el cielo para marcar los tiempos. El sol gobernaría el día y la luna la noche, mientras miles de estrellas centelleaban como testigos silenciosos de su poder. En el quinto día, las aguas se agitaron y los cielos vibraron. Dios creó peces, grandes monstruos marinos y bandadas de aves que cruzaban el cielo cantando. Los bendijo para que se multiplicaran y llenaran el mar y el aire. Entonces llegó el sexto día. Dios habló otra vez, y los animales de la tierra tomaron forma: leones majestuosos, elefantes poderosos, insectos diminutos, todos según su especie. Pero aún quedaba su obra maestra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y del polvo de la tierra, Dios formó al primer ser humano. Hombre y mujer los creó, dotándolos de alma, razón y libertad. Los bendijo y les entregó el dominio sobre todo lo creado. Fue una entrega de confianza y propósito. Al séptimo día, cuando la creación estuvo completa, Dios descansó, no porque estuviera cansado, sino para santificar ese día, un tiempo para contemplar, para descansar, para reconocer la belleza de lo hecho. Capítulo 2. El jardín de la eternidad. Así fueron los orígenes del cielo y la tierra, antes de que la lluvia regara los campos, y cuando aún no había hombre que labrase la tierra, un vapor subía desde ella y la humedecía. Fue entonces cuando Dios, con cuidado y amor, formó al hombre del polvo, y sopló en su nariz aliento de vida. Así, Adán despertó a la existencia. Dios plantó un jardín en Edén, un paraíso en el oriente, y colocó allí al hombre que había creado. Árboles magníficos llenaban el lugar, agradables a la vista y buenos para comer. En medio del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río fluía desde Edén y se dividía en cuatro: Pisón, Gión, Tigris y Éufrates, regando toda la tierra. Dios dio a Adán una misión: cultivar y guardar el jardín, y una advertencia: puedes comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, Dios trajo a los animales ante Adán, quien les dio nombre a cada uno, pero entre todos no encontró una compañía adecuada para él. Así que, mientras Adán dormía profundamente, Dios tomó una de sus costillas y con ella formó a la mujer. Cuando Adán la vio, exclamó: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Y así, Adán y Eva vivieron en armonía, desnudos y sin vergüenza, caminando junto a Dios en la paz del Edén. Pero la calma no duraría para siempre. Capítulo 3. La caída. El día que todo cambió. El sol se alzaba cálido sobre Edén, los árboles susurraban con el viento, los ríos cantaban, y el jardín resplandecía en perfecta paz. Pero entre las sombras de esa perfección, la serpiente, astuta, inteligente, más sutil que todas las bestias del campo,
se deslizaba con un propósito oscuro. Ella habló a Eva con una voz seductora, cargada de engaño. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Eva, sin temor, respondió con sinceridad: podemos comer de todos los árboles, excepto del que está en medio del jardín. Dios dijo que no lo toquemos ni lo comamos, para que no muramos. La serpiente sonrió en silencio, sus palabras siguieron, como veneno dulce: no moriréis, Dios sabe que el día que comáis de ese fruto, se os abrirán los ojos y seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Eva miró el árbol, su fruto era hermoso, deseable para alcanzar sabiduría. El deseo se encendió en su interior. Tomó el fruto, lo mordió, y entonces lo entregó a Adán, que estaba con ella, y él también comió, y en ese instante, sus ojos se abrieron, la inocencia se quebró como un vidrio fino, se vieron desnudos, y la vergüenza, desconocida hasta entonces, los envolvió. Corrieron entre los árboles, arrancaron hojas de higuera y cosieron vestiduras improvisadas. Al atardecer, la brisa del jardín anunciaba la presencia de Dios. Adán y Eva se escondieron. Por primera vez, el hombre tuvo miedo de su Creador. ¿Dónde estás?, preguntó Dios, no porque no supiera, sino porque el amor aún buscaba al caído. Adán respondió con voz temblorosa: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y entonces, la culpa comenzó su cadena. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. La serpiente me engañó, dijo Eva. El juicio de Dios cayó como un trueno silencioso. A la serpiente, Dios le dijo: maldita serás entre todos los animales, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. A la mujer, le dijo: aumentaré tus dolores en el parto, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te dominará. A Adán, le dijo: por haber escuchado a tu mujer y comido del árbol, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te dará, y con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. Así fue sellado el destino. Dios los vistió con túnicas de piel, un acto de amor y provisión incluso en medio del castigo, y los expulsó del jardín del Edén para que no extendieran su mano al árbol de la vida. En la entrada del paraíso, colocó querubines con una espada flamígera que giraba en todas direcciones, para guardar el camino hacia el árbol de la vida. La humanidad había caído, pero incluso en ese día oscuro, se encendió una promesa, una descendencia que un día aplastaría la cabeza del mal. Capítulo 4. Caín y Abel. La sangre clama desde la tierra. El tiempo había pasado desde la caída. La vida fuera del Edén era dura. La tierra resistía. Las espinas crecían, y el sudor manchaba la frente del hombre. Pero aún así, la vida continuaba. Eva dio a luz a su primer hijo, y lo llamó Caín, diciendo: con la ayuda de Dios, he adquirido un varón. Después, nació su hermano, Abel. Caín se dedicó a trabajar la tierra, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas. Eran diferentes en alma y oficio, pero compartían la misma sangre. Un día, ambos trajeron una ofrenda a Dios. Caín presentó frutos del campo, lo mejor de su cosecha, o eso parecía. Abel, en cambio, ofreció las primicias de su rebaño, lo más gordo, lo más perfecto, acompañado de fe y reverencia, y Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su sacrificio. El corazón de Caín ardió de ira, y su rostro se ensombreció como la noche. Entonces, Dios habló al joven campesino con ternura y advertencia: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Él desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Caín no respondió. La envidia y el orgullo crecieron en su interior como maleza salvaje. Días después, invitó a Abel al campo, y allí, bajo el cielo que una vez vio la creación del mundo, Caín se levantó contra su hermano, y lo mató. El primer asesinato,
el primer grito de sangre que tiñó la tierra de rojo. Entonces Dios, sabiendo todo, preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, endurecido, respondió, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la voz de Dios fue firme como la justicia misma. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín fue maldito, ya no podría trabajar la tierra, pues ésta no le daría fruto, vagaría por el mundo, errante, sin lugar donde asentarse. Su castigo era grande, temeroso de ser asesinado por otros. Caín imploró misericordia, y Dios, incluso en su juicio, le puso una marca para protegerlo, declarando que quien matara a Caín sería vengado 7 veces. Así, Caín partió hacia la tierra de Nod, al oriente del Edén. Tiempo después, se unió a su esposa, y juntos tuvieron un hijo, Enoc, y Caín construyó una ciudad, y le dio el nombre de su hijo, como si intentara dejar un legado que redimiera su culpa. Su linaje creció, y entre sus descendientes estaba Lamec, un hombre violento que tomó 2 esposas y mató a un hombre, jactándose de que si Caín sería vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. Pero no todo estaba perdido. Adán y Eva, heridos por la pérdida, tuvieron otro hijo. Eva lo llamó Set, diciendo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, Enos. Y en esos días, la humanidad comenzó a invocar el nombre del Señor. Un rayo de esperanza brillaba en medio de la oscuridad. A pesar del pecado, a pesar del dolor, el plan de Dios no se detendría. Capítulo 5. El libro de los orígenes, de Adán a Noé. Este es el libro de las generaciones de Adán, la historia de la humanidad escrita con carne y años, con nacimientos, vidas, muertes, y promesas ocultas en cada nombre. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza, varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó hombre en el día que fueron creados. Adán vivió 130 años, y engendró a un hijo a su imagen, y le puso por nombre Set. Después de Set, vivió 800 años más, tuvo hijos e hijas, y murió a los 930 años. Set vivió 105 años y engendró a Enos. Luego, vivió 800 años más y murió. Enos tuvo a Cainán, Cainán a Mahalaleel, y así la vida se iba transmitiendo como un río continuo, fluyendo generación tras generación, mientras la tierra se llenaba de hombres y mujeres. Los nombres pasaban, los años sumaban, Kenán, Jared, hasta que nació Enoc. Pero Enoc fue distinto. Enoc caminó con Dios, no solo vivió, no solo trabajó y tuvo hijos, vivió en comunión con el Creador. Durante 365 años, su vida fue como una antorcha encendida en la noche de un mundo que se alejaba de Dios. Y entonces ocurrió algo único. Enoc no murió, Dios se lo llevó, fue arrebatado, como un misterio, como una promesa viviente de que la muerte no tendría la última palabra. El linaje siguió. Matusalén, el hombre que vivió más que nadie, 969 años, luego Lamec, y finalmente, Noé. Cuando Lamec tuvo a Noé, dijo, Este nos consolará en nuestras labores y en el trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Dios maldijo. Un hijo llamado, descanso, un rayo de esperanza, una figura destinada a cambiar el curso de la historia. Y Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, 3 nombres que abrirían caminos nuevos en un mundo al borde del juicio. Capítulo 6. El juicio de Dios y el llamado de Noé. La humanidad había crecido, se multiplicaban sobre la faz de la tierra, y con ellos también lo hacía algo más oscuro, la maldad. Lo que comenzó con una desobediencia en el Edén, ahora se extendía como fuego sobre la hierba seca. Los hijos de Dios, seres poderosos, posiblemente ángeles caídos o descendientes piadosos de Set, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí a todas las que quisieron. De esta unión nacieron los gigantes, los Nefilim, hombres de gran renombre, guerreros de la antigüedad. La tierra se llenó de violencia. El pecado ya no era solo una sombra, era un torrente incontenible. Y entonces, Dios vio que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y que todo designio de su corazón era solo de continuo el mal. El Creador,
que había dicho, era bueno en gran manera, ahora se arrepintió de haber hecho al hombre, le dolió en el corazón. Con voz solemne, como una sentencia sobre el universo, Dios dijo borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los animales, reptiles y aves del cielo, porque me duele haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era un hombre justo, íntegro en su generación. En un mundo de tinieblas, caminaba con Dios, como Enoc antes que él. Entonces Dios se acercó a Noé y le reveló su plan. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que los destruiré junto con la tierra, pero tú construirás un arca. El diseño era claro, de madera de gofer, con compartimentos, revestida por dentro y por fuera con brea, 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, unos 135 metros de largo, un gigantesco navío, una ventana en lo alto, una sola puerta en un costado, 3 niveles, inferior, medio y superior. Traerás dentro del arca a 2 de cada especie viviente, macho y hembra, para que sobrevivan contigo, aves, bestias, reptiles, también reunirás alimento para ti y para ellos. Y Noé obedeció, sin vacilar, sin condiciones. En un mundo que se burlaba y se corrompía, él construyó el arca como acto de fe, mientras la tierra reía, mientras los corazones se embriagaban de poder y deseo. Un hombre trabajaba en silencio, martillando salvación con cada tabla, construyendo esperanza con cada clavo. El juicio se acercaba, pero Dios ya había encendido una llama de redención. Capítulo 7. El diluvio. Cuando las fuentes del abismo se abrieron, Dios habló a Noé con voz firme y llena de urgencia: entra tú y toda tu casa en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Le dio instrucciones claras. Esta vez, no solo debía llevar un par de cada especie, sino 7 parejas de cada animal limpio, una pareja de los animales impuros, también 7 parejas de aves, para preservar sus especies sobre la tierra. Dios fijó el momento, porque pasados aún 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que he creado. Y Noé obedeció. Tenía 600 años cuando las aguas del diluvio comenzaron a golpear la tierra. Al cabo de esos 7 días, el cielo cambió, el viento se detuvo, las nubes se cerraron como una bóveda de plomo, se rompieron las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo se abrieron. La lluvia cayó con furia, día y noche, 40 días sin descanso. El suelo temblaba, los ríos crecían, las montañas desaparecían, los árboles eran arrancados como hierba, las ciudades, los altares paganos, las torres de los soberbios, todo fue tragado por las aguas, y en medio de aquel océano sin fin, flotaba el arca. Dentro de ella, la vida resistía, el rugido de los leones, el canto de los pájaros, el balar de las ovejas, los pasos silenciosos de los felinos, y las voces tenues de una familia elegida. 8 almas: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. Ellos serían el nuevo comienzo. La puerta del arca había sido cerrada por Dios mismo, con un golpe que sellaba el destino de un mundo condenado. Las aguas crecieron durante 40 días, elevando el arca sobre la tierra. Incluso las montañas más altas fueron cubiertas por más de 15 codos, unos 7 metros. Todo ser que respiraba pereció, aves, ganado, bestias, hombres, todo lo que tenía aliento en sus narices murió, y la tierra quedó en silencio, sumergida bajo una tumba líquida. Solo quedó Noé, y lo que estaba con él en el arca. El juicio había sido ejecutado. Las aguas dominaron la tierra durante 150 días. No había tierra a la vista, solo un cielo gris, un mar infinito, y una esperanza flotando sobre las aguas, esperando la voz de Dios. Seguimos con el capítulo 8, el fin del diluvio y el nuevo comienzo. Allí veremos cómo la ira se detiene, la gracia florece, y Noé sale al mundo como un nuevo Adán, para ofrecer un sacrificio, y recibir un pacto eterno. ¿Quieres que continúe? Tú dijiste, continúa Chat Plus. Sigamos.
Ahora viene el capítulo 8 de Génesis, el capítulo del silencio después de la tormenta, del nuevo comienzo, y de una de las escenas más emotivas de toda la Biblia, Dios recordando a Noé. El juicio ha pasado, y la gracia vuelve a hablar con voz de esperanza. Capítulo 8. El fin del diluvio, una nueva tierra, un nuevo pacto, las aguas cubrían la tierra, el cielo estaba en silencio, el juicio había caído, y el mundo había sido limpiado con lágrimas divinas convertidas en lluvia. Pero entonces, entre el estruendo de las olas y el crujido del arca, vino una palabra poderosa, y Dios se acordó de Noé, no porque lo hubiera olvidado, sino porque había llegado el tiempo del consuelo. El Dios que había cerrado la puerta, ahora comenzaba a abrir el futuro. Sopló un viento sobre la tierra, como al principio, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas y las aguas comenzaron a descender. Las fuentes del abismo se cerraron, las compuertas del cielo dejaron de llorar. Poco a poco, la tierra empezó a respirar. Después de 150 días, el arca reposó sobre los montes de Ararat, una cadena montañosa al norte de Mesopotamia. La cima de las montañas comenzó a verse el día 10 del mes séptimo. Pasaron semanas. Noé abrió una ventana y soltó un cuervo, pero éste no volvió. Luego envió una paloma, pero no encontró lugar donde posar, y regresó. Esperó 7 días, la volvió a soltar, y esta vez, la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico. La vida había comenzado de nuevo. 7 días más tarde, la soltó por tercera vez, y no regresó. La tierra volvía a estar lista. El año había pasado. El día primero del mes primero del año 601 de la vida de Noé, él retiró la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Y entonces, Dios habló: sal del arca tú, y tu esposa, y tus hijos, y las esposas de tus hijos contigo. Saca contigo a todos los animales, para que se reproduzcan sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen. Y Noé salió del arca, junto con los suyos. Pisaron tierra firme, respiraron aire nuevo. El sol ya no brillaba sobre el juicio, sino sobre la promesa. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar al Señor. Tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto sobre el altar. Era gratitud, era fe, era adoración, y Dios percibió el aroma agradable, y dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque la intención del corazón humano es mala desde su juventud. Tampoco volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Y decretó un pacto no escrito, sellado con las estaciones y el ritmo del tiempo, mientras la tierra permanezca, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. La humanidad volvía a empezar, la tierra volvía a vivir, pero esta vez, con un altar, con una marca, y con una promesa que resonaría a través de los siglos. Capítulo 9. El pacto del arco y el juicio del vino. Después del gran diluvio, cuando las aguas se retiraron y el arca de Noé descansó sobre las montañas de Ararat, el mundo volvió a respirar. Todo estaba en silencio, hasta que una nueva era comenzó. Dios habló con poder desde los cielos, haciendo un pacto con Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, los únicos sobrevivientes de la humanidad. Como un rey celestial sellando una nueva alianza, les dio un mandato: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, todo lo que se mueve será para vosotros alimento, pero no coman sangre, porque en ella está la vida. Con solemnidad divina, Dios colocó en el cielo el primer arco iris, como un estandarte de paz suspendido entre el cielo y la tierra. Era un pacto eterno. Nunca más las aguas destruirían toda carne. Cada vez que el arco apareciera, sería el recuerdo de que la misericordia de Dios superó al juicio. Pero no todo era gloria. Noé, el héroe del arca, plantó una viña. De su fruto, exprimió vino y bebió. Demasiado, embriagado, cayó desnudo en su tienda, en un momento de debilidad humana. Entonces, ocurrió un drama familiar que cambiaría la historia de las naciones. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se burló. Pero Sem y Jafet, con respeto, cubrieron a Noé sin mirar. Cuando Noé despertó y supo lo que su hijo menor había hecho,
pronunció una profecía ardiente como el sol del desierto. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Bendito sea el Señor, Dios de Sem, y Canaán será su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem. Así se sellaron los destinos de los pueblos venideros. Noé vivió 350 años después del diluvio, y con 950 años, el patriarca murió, pero su legado apenas comenzaba. Capítulo 10. El mapa de las naciones, el gran árbol genealógico de la humanidad. Aquí comienza la historia de las naciones del mundo, las raíces de todos los pueblos de la tierra, narrada como una crónica ancestral grabada en los libros del tiempo. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fueron los nuevos padres de la humanidad. Los descendientes de Jafet, exploradores del norte, padres de los pueblos de Europa y Asia Menor. De ellos salieron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. De Javán, Elisas, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los hijos de Jafet poblaron las islas y costas, dividiéndose en lenguas, clanes y tierras. Fueron navegantes, comerciantes y guerreros del norte. Los descendientes de Cam, fundadores de reinos poderosos, constructores de ciudades, padres de imperios antiguos. Cus, Misraim, Egipto, Fut y Canaán. De Cus nació Nimrod, el primer gran cazador y rey de la tierra, un hombre tan imponente que decían, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Nimrod fundó las ciudades de Babel, Erec, Accad y Calne, el corazón del reino de Sinar, Babilonia. Luego extendió su poder hasta Asiria, donde edificó Nínive, que un día sería famosa por su poder. Y su caída, Misraim dio origen a pueblos como los luditas, anamitas y caftoritas. Canaán fue padre de los jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, pueblos que más tarde serían enemigos de Israel. Los descendientes de Sem, la línea de la promesa, el linaje del que un día surgiría Abraham, y siglos después, el Mesías. Hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. De Arfaxad vendría Eber, de quien provienen los hebreos. De Eber salieron Peleg, en cuyos días se dividió la tierra, y Joctán, padre de tribus del oriente. Así, de los tres hijos de Noé, se formaron las 70 naciones del mundo, cada una con su lengua, tierra y cultura, una sinfonía de pueblos brotando desde un solo origen. Epílogo del capítulo 10. El rumor de Babilonia. En el horizonte, la historia se prepara para otro giro. Una ciudad llamada Babel comenzará a elevar su torre, pero esa es otra historia, para otro capítulo. Y así termina otro capítulo de esta historia milenaria que aún resuena en los ecos del tiempo. Si esta aventura te hizo sentir el poder del relato sagrado, si viajaste con nosotros desde el pacto del arco iris hasta las raíces de las naciones, entonces, no olvides dejar tu like, porque cada clic tuyo es una antorcha más que ilumina esta travesía. Suscríbete y activa la campana, para que no te pierdas ni una sola historia de esta crónica épica que apenas comienza. Y si estuviste en el Ayu, gracias, leyenda, eres parte de esta comunidad que explora la Biblia como nunca antes. Nos vemos en el próximo capítulo.